Gracias a los que están presentes. Hoy es la sexta reunión científica de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Bueno, vamos a abordar un tema muy interesante que es el abordaje y tratamiento del paciente vegetariano, y también vamos a hablar sobre un tema que está muy cercano, que es la alimentación basada en plantas. Para ello contamos con la presencia de una doctora con mucha experiencia en el tema. Es la doctora Melody Sarmiento. Gracias, Melody, por estar acá. Sabemos que estás haciendo un esfuerzo grande por ayudarnos en esta reunión. Ella es clínica médica, es especialista en clínica médica, es médica especialista en nutrición. Fue hasta hace muy poco staff del servicio de nutrición del Hospital Alemán, y tiene hecho un importante posgrado en vegetarianismo y tiene mucha experiencia en el tratamiento de estos pacientes. Bueno, gracias, Melody, y si querés puedes comenzar. Hola a todos, gracias por la invitación. Eh, Ahora la doctora María Ángeles va a compartir pantalla y vamos a empezar. Por favor, no se olviden de poner su nombre y apellido en el chat para los certificados. Bien, bueno, hoy les voy a hablar sobre el abordaje en consultorio de los pacientes que siguen una alimentación basada en plantas. En las, eso. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alimentación basada en plantas? Bueno, este tipo de patrón alimentario se caracteriza, ¿sí?, por un alto consumo de alimentos vegetales, legumbres, granos enteros, frutas, verduras, frutos secos. Es rica en fibra y presenta un mínimo o nulo consumo de productos de origen animal y de ultraprocesados. Mínimo o nulo, ¿sí? Nulo obviamente nada, y mínimo hasta 50 gramos de carne por semana. En la siguiente vamos a ver otros patrones de alimentación, ¿sí?, que son los que vamos a tener en cuenta a la hora de la consulta. Entonces tenemos el flexitariano o semi-vegetariano, que le puso ahí unos ojitos, porque es el que más atentos tenemos que estar, porque en general los pacientes no se autoperciben, digamos, flexitarianos. En general son personas que comen semanalmente, capaz una porción de carne o cada 15 días, y justamente hay que estar muy atentos a las carencias nutricionales que pueden tener estos pacientes, sobre todo con la vitamina B12, que vamos a hablar más adelante. Pescetarianos, ¿sí?, que van a tener un consumo, o sea, es una alimentación basada en plantas con prioridad en peces, ¿sí? O lacto-vegetariano, que es el tipo más común. Lacto-vegetariano o vegetariano. El paciente vegano, que esto en realidad, a ver, los pacientes veganos es una postura ética, ¿no?, de no explotación animal, no es un patrón alimentario en sí, sino que es esto, una postura ética. Pero ¿qué pasa? Hay muchos ultraprocesados que son apto veganos, ¿sí? Entonces una alimentación que es a base de estos productos va a estar lejos de ser sostenible y saludable, así que hay que estar atentos también al tipo de alimentación que llevan estas personas. Y el frutariano, que básicamente no se considera un patrón posible por presentar carencias nutricionales, así que le puse ahí un signo de pregunta. Si les llega un paciente frutariano, claramente hay que aconsejarles que cambie, digamos, de alimentación, ¿sí? En cuanto a la prevalencia, en la siguiente diapositiva, lo que vemos es que en Argentina depende de los trabajos, ¿no? No hay encuestas oficiales, pero entre un 5, un 12, 10, 12%. Si bien no hay encuestas oficiales, la Unión Vegana Argentina hizo una encuesta en el 2020, que lo que mostró es esto: un 12% de personas que siguen una alimentación tanto vegetariana como vegana, y algo llamativo es que también se mostró un 12% de personas que siguen una alimentación flexitariana. Así que atentos con esto. Y después, en cuanto a nivel el resto del mundo, bueno, obviamente Occidente, en Europa, Estados Unidos y Canadá, entre un 1 y un 10%. Lo más importante es que esta prevalencia está en aumento, ¿sí? Así que bueno, en la siguiente diapositiva vemos las sociedades que lo van a avalar. Hay un montón de sociedades, acá les puse algunas. Tenemos la Asociación Dietética Americana, la Academia de Nutrición y Dietistas, la Asociación Británica y la SAN, que, digamos, entre todas concuerdan en que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, esto con mayúscula, ¿no?, incluidas las veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios en la salud tanto para la prevención como tratamiento de ciertas enfermedades. Son apropiadas para todas las etapas de la vida
embarazo, lactancia, infancia, siempre que sean adecuadamente planificadas. Entonces, en la siguiente, ¿qué beneficios vamos a ver en prevención, sobre todo, pero también en tratamiento? Bueno, en prevención de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2 hasta un 50%, y de hecho, en los últimos trabajos se vieron que hasta una reversión de diabetes tipo 2 con una alimentación basada en plantas, prevención de ciertos tipos de cáncer y disminuye la mortalidad por todas las causas en general. Ahora, en la siguiente, una pregunta, ¿solo genera beneficios en la salud de las personas? Y en la siguiente, bueno, les propongo, les muestro que no, que en realidad también va a generar beneficios a nivel planetario porque son dietas muy sostenibles y sustentables. Y de hecho, en el 2019, el Eat Lancet, en su informe en 2019, propone esta dieta de salud planetaria donde se plantea que para tener salud necesitamos un planeta sano. Entonces, esa interrelación entre salud individual y salud planetaria se da a través de un sistema alimentario que va a priorizar, ¿sí?, abajo los alimentos destacados, ¿sí?, pescados, verduras, frutas, legumbres, granos enteros, nueces y semillas, y va a limitar la ingesta de carnes rojas y procesadas, vegetales almidonados y como alimentos opcionales, huevos, aves y productos lácteos. Si se fijan en el plato, tenemos la mitad del plato vegetales, priorizando siempre granos integrales, y fíjense la proteína de origen vegetal como prioridad antes que las de origen animal. En la siguiente, siguiendo con esta línea, vemos el impacto, ¿sí?, con la emisión de gases de efecto invernadero, que vemos que las proteínas, tanto el pescado como las proteínas de origen vegetal, ¿sí?, los frutos secos y un poco los huevos también, tienen un bajo impacto ambiental. Sin embargo, las carnes rojas, vaca, ¿sí?, cordero, chivo y en el medio cerdo, bueno, otras carnes, tienen un impacto mayor. Fíjense, acá les pongo la diferencia entre un kilo de carne y un kilo de porotos. Usa 18 veces más tierra, 10 veces más agua, 8 veces más combustible, 12 veces más fertilizante, 10 veces más pesticidas. Así que la propuesta es comer un poquito más o priorizar las proteínas de origen vegetal. Ahora vamos a lo que nos incumbe, el abordaje en consultorio. ¿Qué es lo más importante? Los nutrientes críticos, ¿sí? Sabemos que no hay alimentos esenciales, pero sí nutrientes esenciales, y eso es lo que tenemos que darle prioridad. Entonces, las proteínas. Bueno, acá les dejé que me pareció muy interesante la composición, para buscar la composición nutricional, no sé si se ve bien, pero acá en la USDA, ¿sí?, lo que les mostré es, en el Food Data Central ponen, yo ahí elegí garbanzo, chickpea, y lo que está bueno es que si ustedes van al final de la página, pueden elegir garbanzos en lata, garbanzos secos, todos los tipos de garbanzo que encuentran, y se fijan la información nutricional, la composición. Fíjense que en 100 gramos, la porción arriba a la derecha, en 100 gramos de alimento en lata, un garbanzo en lata, tenemos 7 gramos de proteína, porque en general lo vemos en seco, que son 20 gramos, pero como triplica su tamaño, obviamente que es menos, la cantidad de proteína es menor, ya vamos a hablar. Entonces, 7 gramos de proteína en 100 gramos, es decir, media lata. Entonces, una lata entera va a ser el doble. Y después, también en la opción esta de Survey Food, si se fijan, pueden buscar alimentos ya preparados. Por ejemplo, el hummus, que a veces esto nos sirve, digamos, para orientar a los pacientes, que en un contenedor, en un envase de hummus, hay más o menos entre 5 y 6 gramos de proteína. En la siguiente, entonces, vamos a ver los requerimientos. Según la OMS, entre 0,8 y 1,2 gramos kilo día. Para la ESPEN 1,2, 1,5, deportistas hasta 2,2. Acá les puse en negrito 1,2, ¿por qué? Porque, a ver, como las proteínas vegetales van a tener menos digestibilidad proteica, es fundamental tirarnos más para el límite superior. Tienen, fíjense, bastante menos digestibilidad, entre el 75 y el 80, versus el animal que tiene 95%, así que hay que estar atentos a este tema de la digestibilidad y ya vamos a ver cómo mejorarla. Fuentes. Legumbres, la principal fuente proteica de estos pacientes. Fíjense que ahí les pongo las secas, entre 20 y 25 gramos cada 100 de alimento seco, y las cocidas entre 8 o 9 gramos cada 100. Y las fuentes van a ser, bueno, las lentejas, los porotos, las arvejas, garbanzo. El maní, si bien es una legumbre, por su contenido graso, en general se lo considera un fruto seco, pero bueno, no deja de ser una legumbre. Soja y derivados, que está el tofu y los texturizados. Texturizado puede ser tanto de soja como de arveja. Y una opción que me parece muy buena son los fideos de legumbres, que son mucho más digeribles y tienen un montón de aporte proteico. Fíjense, 20 gramos por plato.
Ahora, los cereales tienen entre 10 y 12 gramos cada 100 en cocidos, ¿sí? Perdón, en seco, y en cocidos entre 4 y 5 gramos cada 100. Y los cereales van a ser, bueno, trigo, o sea, los cereales con gluten y sin gluten que conocemos, los pseudo cereales que van a tener un poquito más de aporte, pero más o menos ronda entre el 6 y 7 gramos. Los frutos secos, fíjense la cantidad de proteínas que tiene. Y algo fundamental es el tema de la combinación proteica. Antes se creía que la combinación proteica de legumbres y cereales, porque sabemos que las legumbres aportan lisina y son deficientes en metionina, y los cereales aportan metionina y son deficientes en lisina, entonces la combinación de estos dos alimentos genera la proteína completa. Ahora, se sabe que esta combinación se debe hacer dentro de las 24 horas, no es necesario hacerla en el mismo plato, es fundamental. Así que bueno, sí hay que hacerla, pero tenemos 24 horas para lograrlo y es muy fácil. A ver, un cereal puede ser un pan, ¿no? Trigo. Ahora, ¿cómo mejoramos la digestibilidad? Dijimos que entre el 70 y perdón, 75 y 80% de digestibilidad. Bueno, fundamental esto, el remojo. Cada uno de estos procesos va a mejorar, ¿sí? Si solamente remojo, obviamente que remojo y cocino, pero si remojo, germino, cocino y además proceso, ¿sí? Por ejemplo, un hummus, si dejo la legumbre en remojo, la puedo dejar germinar, ¿sí? Eso lo cocino y lo proceso y hago un hummus, va a aumentar casi a valores similares a la proteína animal la digestibilidad de esa proteína. Así que es fundamental cómo proceso esa legumbre. Los cereales obviamente también hay que remojarlos, germinarlos, lo mismo, pero bueno, con las legumbres es todavía más. Y les puse probióticos con signo de pregunta porque hay algunos trabajos últimamente que están mostrando que la combinación de las legumbres junto con alimentos probióticos puede aumentar esta digestibilidad. Así que bueno, esto es algo como para ampliar. Y después los carminativos. Bueno, a veces lo que pasa es que nos llega un paciente, un consultante que no está, que sigue una dieta a base de plantas, pero no come legumbres o nadie le explicó que tenía que comer legumbres, y entonces nosotros le indicamos legumbres a diario en todas las comidas o en las dos comidas principales, y puede generar un poco de distensión, gases. Bueno, para mejorar la producción de gases, usamos estos carminativos a la hora de la cocción, en el agua de cocción, laurel, jengibre, coriandro, y esto va a disminuir un montón la producción de los gases. Bueno, seguimos en la siguiente, otras fuentes proteicas que les pongo porque están buenas como para tenerlas en cuenta, son por ejemplo la levadura nutricional, que va a tener 8 gramos de proteína en su dosis máxima, que es 2 cucharadas. Esto es fundamental saberlo, que la dosis máxima son 2 cucharadas, porque por el aporte, o sea, la limitante es el aporte que tiene de B3, que si le damos más puede ser tóxico, así que 2 cucharadas soperas por día con este aporte proteico. Y después en la siguiente tenemos otras opciones, sobre todo, a ver, quizás en los consultantes vegetarianos que consumen lácteos y huevos, quizás se llega más fácil al aporte proteico que necesitamos, pero bueno, hay muchas veces que necesitamos estas proteínas en polvo, que la verdad nos ayudan un montón, porque tienen hasta 20 a 25 gramos por porción, ¿sí? Hay proteínas mix, ¿sí? Pueden ser de arroz, pueden ser de arvejas, hay de todo. Así que esto es una buena opción como para tener en cuenta para lograr el aporte proteico. En la siguiente tenemos las bebidas que pueden ser leche o bebida vegetal. Fíjense en el cuadro de la derecha, en la segunda fila, el aporte de proteínas. Fíjense, la leche 8 gramos y la bebida, lo que quiero aclarar es que la bebida de almendra tiene que ser comprada, comercial, si no casera, porque la casera carece de valor nutricional. Lo que tiene valor nutricional en la casera es el bagazo, o sea que la leche no nos sirve. Siempre tiene que ser comprada. Pero en este caso, fíjense, el aporte proteico es mucho menor que la leche de vaca. Después vamos a ver, si se fijan, más abajo el aporte de calcio. No sé si se llega a ver, pero fíjense que la leche descremada tiene 300 miligramos y la bebida 400. O sea, tiene más aporte de calcio, que lo vamos a ver más adelante, pero mucho menos aporte, sí, de proteico. Y los huevos, bueno, más o menos entre 12 gramos por unidad. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? La Academia de Nutrición y Dietistas lo que plantea es, si se cubren calorías necesarias a base de evidencia, ¿no? Las dietas bien planificadas cubren aminoácidos esenciales. Así que si yo cubro calorías, cubro proteínas. Y en la próxima, hacer como un resumen con todo esto que hablamos, cómo hago para cubrir proteínas, así a grandes rasgos. Siempre pensar en cubrir calorías, legumbres a diario, ¿sí? Idealmente en las dos comidas principales,
Técnicas para aumentar la biodisponibilidad, como dijimos, cocción, germinación, fermentación, triturar o procesar, usar enriquecedores como la levadura nutricional o polvos proteicos, y elegir dentro de los cereales más proteicos, como si bien es un pseudo cereal, la quinoa tiene mucho más aporte proteico que el resto de los cereales. Bien, ahora pasamos, en la siguiente diapositiva, pasamos al siguiente nutriente, sí, crítico, que es el hierro. Los requerimientos en personas que no menstruan son 8 gramos día. En las personas que menstruan aumenta significativamente a 18 hasta los 50 años y después, bueno, con la menopausia baja a 8 miligramos. Y en la embarazada, 27 miligramos día. A ver, lo más importante es que las legumbres son la principal fuente de hierro. ¿Sí? Esto es lo que tiene que quedar. Fíjense el aporte, las lentejas rojas o turcas tienen un aporte bastante más alto que las comunes, los garbanzos, por ejemplo, el poroto blanco y el poroto de soja es el que también más aporte tiene. De los cereales, un cereal que en realidad es un pseudo cereal, el amaranto, que la verdad que no es muy consumido y tiene un montón de aporte de hierro y se puede usar tanto en preparaciones dulces como saladas. La verdad que es un alimento muy nutritivo. Bueno, otros vegetales, frutos secos. Y acá, bueno, el fenogreco, que tampoco es una semilla que se puede consumir, no es muy conocida. Y acá les aclaré la espirulina, que tiene un montón de, fíjense, 28 miligramos cada 100. ¿Qué pasa con la espirulina? Si bien tiene un gran aporte de hierro, tiene un aporte de B12 inactiva, y esto nos puede confundir a la hora de hacer, cuando hacemos dosaje de B12, nos puede confundir, nos pueden dar valores normales, ¿sí?, de B12, y en realidad es una B12 inactiva, así que ojo con la espirulina, o por lo menos preguntar al consultante si está consumiendo una espirulina a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no?, de déficit de B12. Fíjense la biodisponibilidad del hierro hemo versus el hierro no hemo, ¿sí? La del hierro hemo es de 15 a 30% y el no hemo es del 2 al 20% según las técnicas que yo use para mejorar esa biodisponibilidad, pero puede llegar hasta el 2%, es muy bajito. Bien, entonces, en la siguiente vemos qué factores inhiben la absorción y qué factores nos ayudan o nos facilitan la absorción. Los inhibidores de la absorción, a la cabeza los fitatos, ¿sí?, que estos van a estar justamente en los alimentos que más fuente de hierro tienen. Fíjense, legumbres, granos, frutos secos. Entonces es fundamental, volvemos al tema del procesamiento. Fíjense cómo disminuye cada vez más, digamos, la cantidad de fitatos con cada uno de los procesos. El remojo disminuye 28%, la germinación un 60%, y con la cocción disminuimos hasta un 88% de fitatos. Después los polifenoles, ¿sí?, el vino tinto, algunos vegetales que también tienen como espinaca, berenjena, hojas de remolacha, bueno, y lo que es té, mate, café, todas las infusiones. Ay, perdón, no sé si alguien habló. Bien, las infusiones, ¿sí? Después, bueno, el huevo, esto es importante también, el huevo, la coalbúmina quela al hierro, así que lo ideal es no combinarlas, ¿sí? Los lácteos, la caseína lo oxida y el calcio es un quelante tremendo del hierro, así que eso también hay que separarlo, eso lo vamos a ver bien. Y lo mismo, calcio. Entonces, alimentos ricos en calcio van a impedir la absorción de hasta un 60% de los dos hierros, tanto hemo como no hemo. Así que, ojo con la combinación. ¿Sí? Los alimentos fuentes de calcio hay que separarlos de las fuentes de hierro. Entonces, más o menos cuánto hay que separar estos factores. O sea, los fitatos ya sabemos cómo con las técnicas estas bajan, pero los polifenoles, el huevo, los lácteos, el calcio, ¿cómo hacemos? Los separamos. Por lo menos 1 hora y media antes, 1 hora y media después de comer. Esto es fundamental. Ahora, factores que facilitan. Esto tiene que suceder en la misma comida, ¿sí? La vitamina C, sabemos que es uno de los principales facilitadores de la absorción del hierro, puede hasta duplicar, ¿sí?, la absorción. Morrón rojo, obviamente crudo, porque sabemos que la vitamina C es termolábil, así que no, si lo cocinamos ya fue. Pero morrón rojo, verde, el repollo, tomate, kiwi, la frutilla, todos los cítricos, el verde también. Otros ácidos cítricos, ácidos orgánicos, ácido cítrico, factor cárnico que no va a aplicar acá, pero también es un facilitador. El betacaroteno y la vitamina A, que aumenta la absorción, ¿sí?, de hierro, sobre todo en los cereales, pero de los dos, digamos, del hierro no hemo, pero fundamentalmente de los cereales. Y después acá les aclaré lo de la acidez gástrica, que, a ver, evitar antiácidos. Si es necesario, los vamos a usar, pero siempre por periodos cortos, porque es fundamental la acidez gástrica para reducir el hierro y que se pueda absorber. Bien,
Entonces, en la siguiente, la anemia ferropénica, les quiero hablar un poquito de este tema que, bueno, es bastante frecuente a nivel de salud pública y, bueno, los vegetarianos parecería que hay un poco más de prevalencia, ¿sí? Es un problema de salud pública, sabemos que o sea, afecta al 20% de niños de 6 a 5 años, el 37% de embarazadas, 30% de las mujeres de 15 a 49 años, y la forma más común de anemia es por carencia de hierro, ¿no? Algo que sucede en las consultantes vegetarianos es que tienen sobre todo déficit de hierro y no anemia. Entonces, por eso después vamos a ver que es fundamental buscar ese déficit de hierro, porque quizás en el laboratorio, si pide un hemograma común, quizás está bien, el hemograma está bien, pero tiene déficit de hierro. Fíjense que les puse estos dos trabajos que muestran información, digamos, distinta, ¿no? Melody, no se te oye. Hola, hola, Ahora Ahí sí. sí, ahí voy yo. A ver, no sé dónde, hasta dónde se me escuchó, perdón. mencionaste los trabajos. Ah, bien. Entonces, el primer trabajo, este de 1.340 individuos, un trabajo retrospectivo que se hizo en Brasil, lo que plantea las dietas vegetarianas, la misma prevalencia de deficiencia de hierro que los pacientes que seguían una dieta omnívora. Ahora, fíjense en la revisión de literatura que sí mostró una prevalencia de déficit de hierro con ferritina menor a 15 entre los vegetarianos, especialmente en las mujeres que, bueno, que menstruan, entonces obviamente tienen más riesgo, ¿sí? Y de hecho, este trabajo está interesante porque usó el límite de 15 cuando la OMS plantea menos de 30, así que es todavía más importante. Entonces, en la siguiente tenemos el tratamiento, ¿no? Obviamente no le vamos a plantear que coma carne, pero sí vamos a darle hierro bioral y las recomendaciones dietoterápicas y, bueno, derivar o buscar la causa, porque obviamente, digamos, más allá de que puede estar, digamos, comiendo mal, siempre buscar la causa, ¿no? Acá les puse algunos, ¿se me escucha? Sí, ¿Se me escucha Sí, bien? Ah, listo, listo. Acá les puse algunos ejemplos con alto aporte de hierro y que no nos afectaría con el calcio. Por ejemplo, unas lentejas turcas con una ensalada de zanahoria y tomate. Fíjense, la ensalada tiene beta-caroteno de zanahoria y vitamina C. Del tomate y agua con limón podría ser. Y los cereales, por ejemplo, que puede ser una sopa crema de quinoa con avena y espinaca y una naranja de postre, todo esto va a tener un alto aporte de hierro. En la siguiente pasamos al calcio, otro nutriente fundamental, crítico en estos pacientes. Los requerimientos van a ser 1.000 miligramos día, como en todos los momentos de la vida. Acá les puse algunas fuentes. Fíjense el tahini, que es la pasta de sésamo. La cantidad tiene 64 gramos por cucharada, o sea, es un montón. El sésamo, bueno, entero, siempre hay que triturarlo igualmente, pero bueno, tiene un montón también de aporte. Fíjense el tofu, les puse al costado el porcentaje es la biodisponibilidad, ¿sí? El porcentaje de absorción. Eh, Fíjense a la derecha las leches, que ya lo habíamos hablado, tanto la leche vegetal, que en realidad no es una leche, sino que es una bebida vegetal, y la leche de vaca, eh, tienen un 21% de absorción, pero tiene mayor aporte la bebida vegetal. Bueno, los quesos obviamente tienen un montón de aporte, y el bok choy, que es un repollo chino, tiene un montón, fíjense, 105 y tiene 52% de absorción, un montón. Lo mismo que el kale, que lo tendría que haber puesto en verde, el kale tiene un montón de calcio y fíjense un 52% de absorción. O sea, el kale, el bok choy son los dos vegetales con, más allá de la cantidad de calcio que tienen un alto porcentaje de absorción. Entonces, en la siguiente lo que vemos es, como pasa con el hierro, obviamente hay factores que van a interferir con su absorción, como siempre los fitatos están presentes, estos antinutrientes que siempre hay que tratar de mejorar, digamos, con técnicas, ¿no? Entonces, cereales integrales, legumbres, frutos secos, sabemos que tienen fitatos. No nos olvidemos del remojo previo siempre, 24 horas de remojo previo, una cocción. También se pueden germinar y fermentar, pero siempre el remojo es fundamental. Y los oxalatos
sí que hay muchos alimentos que, por ejemplo, la selga o la espinaca, que tienen aporte de calcio, pero por su alto aporte de oxalatos, disminuye mucho su absorción. De hecho, de todas formas, perdón, la espinaca, cuando uno la cocina, le baja mucho, ¿sí? La cantidad de oxalatos. O sea que la espinaca cocida sería como mejor que la cruda. Remolacha, el cacao, el perejil, el té negro, bueno, esto lo ideal es separarlos de alimentos ricos en calcio. Eh, Acá les puse algunos ejemplos también. Por ejemplo, dijimos que el tofu para tener algo proteico, ¿no? Tiene un gran aporte de calcio junto con el kale y el bok choy. Podría ser algo como un salteado con estos vegetales y una naranja de postre y unas galletitas con, qué sé yo, harina de almendra y tahini y una leche vegetal o una leche de vaca. Y en la siguiente, esta pelea, ¿no? Esta rivalidad entre el hierro y el calcio. A ver, en realidad esto ya sabemos que compiten con la absorción. Entonces, como queremos a los dos, lo que hacemos es los separamos, ¿sí? Entonces, cuando elegimos alimentos fuentes de hierro, los separamos de alimentos fuentes de calcio y se terminó el problema. En realidad hay que hacer eso. Bien, la siguiente vamos a hablar de la reina, ¿no? En cuestión, que es la vitamina B12. Los requerimientos van a ser 2,6 microgramos día y el valor en sangre adecuado es 360 picomol litro, 490 picogramos mililitro. No es el que muestran los laboratorios, que creo que dice de 150, 900, una cosa así. Up to date dice que con más de 300 estaría bien, pero bueno, hay como un poco de discordancia ahí, pero lo ideal es este valor. Entonces, es de origen bacteriano, ¿sí? Pero obviamente nosotros o sea, los animales que comen pasto o comen alimento balanceado, enriquecido, nosotros vamos a comer los animales que tienen B12, pero bueno, en este caso sabemos que no hay aporte, o sea, el aporte es nulo, ¿sí? Porque no hay consumo. El transporte activo, o sea, cómo se absorbe por transporte activo de los alimentos y las megadosis, ¿sí? Van a tener una absorción de 1 al 4% de acuerdo a los trabajos. Fíjense lo poquito. Y lo que sí es un transporte que es pasivo, no depende ni del factor intrínseco ni todas digamos, los transportadores en el intestino. Algo fundamental es que no hay que esperar a que se terminen las reservas, que pueden durar de 6 meses a 4 años. Es tan variable que por eso es fundamental cuando se me presenta un consultante que sigue esta alimentación, lo primero que hago es, la voy a suplementar siempre con vitamina B12. Más allá de hacerle el laboratorio, lo vamos a suplementar siempre. Dietas altas en fibra, esto también es importante, disminuyen la circulación enterohepática de la vitamina B12 y esta justamente la alimentación basada en plantas, sabemos que es alta en fibra. No son fuente de B12 porque hay desinformación por todos lados. La levadura nutricional tiene aporte de vitaminas B, pero no B12. Y la espirulina, como les dije anteriormente, la B12 que aporta es inactiva, así que no nos sirve. Bien, en la siguiente. ¿Qué es lo que sucede acá con la vitamina B12? Lo más importante es la implicancia en el metabolismo de la metionina, que es este aminoácido esencial. Va a actuar a través, digamos, o como cofactor de dos enzimas fundamentales, que es la metilmalonil-CoA mutasa y la metionina sintetasa. Estas dos son las dos, digamos, enzimas que van a usar como cofactor la vitamina B12. Y cuando no está presente, cuando hay déficit, lo que va a aumentar en orina es el ácido metilmalónico y homocisteína en sangre. Entonces, si hay déficit, se va a alterar la síntesis de ácidos nucleicos, se altera la maduración nuclear, va a afectar a células de rápida proliferación y afecta a nivel global. La verdad que es muy importante los síntomas que genera. En cuanto abajo, lo que les muestro son algunos signos y síntomas. La anemia megaloblástica solo se da en deficiencias muy severas. Realmente es muy poco probable que digamos, por no comer carne, salvo que realmente lo que pueda pasar es que un niño, por ejemplo, de madre vegana, que no se haya portado en su vida y que haya tenido muchos años de veganismo y que no le haya dado, no haya dado B12 en la leche materna y ese chico pueda tener un déficit. Pero es muy raro que si se nos presenta un paciente, un consultante vegetariano, le genere un déficit
que le produzca una anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, en estos casos, si se nos presenta, lo que hay que hacer es buscar otras causas, buscar algún síndrome de malabsorción u otras cosas que puedan generar este déficit, ¿sí? Bueno, esta anemia va a generar una hematopoiesis inefectiva, que la verdad que el laboratorio es drástico, puede parecer una anemia hemolítica, un síndrome mieloproliferativo, así que ya les digo, no es muy común. Y después las manifestaciones neurológicas, que esto sí es bastante frecuente y de hecho pueden presentarse aún en ausencia de las manifestaciones de la anemia, ¿no? Y los síntomas más frecuentes son esta neuropatía periférica, hormigueos, pinchazos, pérdida de la propiocepción, deterioro cognitivo. Y después tenemos la hiperhomocisteinemia, que va a generar esta afectación cardiovascular, que sabemos que es un factor de riesgo independiente, ¿sí? O sea, aumento de homocisteína es un factor de riesgo independiente de esto, ¿no? De cardiovascular, tanto ACV como infarto, y también de trombosis. Los valores normales en la siguiente, los valores normales de homocisteína, entre 5, 12, hasta 15, según algunos ensayos, UpToDate pone hasta 15, es normal, de 15 a 30 moderado, intermedio 30 a 100 y la severa más de 100. Fíjense, la primer causa de hiperhomocisteinemia es deficiencia de vitamina, tanto B12, B6 y fólico, así que, digamos, cuando uno solicita, que ya vamos a ver el laboratorio que pedimos, B12 y homocisteína, si la homocisteína alta es lo más importante que hay que hacer y como primer medida es el aporte de vitaminas, de complejo B. Ahora, el tratamiento. Dijimos, bueno, ¿qué pasa en la siguiente, perdón? Si tenemos síntomas, anemia severa, que dijimos de vuelta, no es muy común en estos pacientes, pero siempre lo quiero aclarar esto, buscar mala absorción, que de hecho lo dice abajo, síntomas neurológicos, bueno, mala absorción, o que tenga mala adherencia, esto también puede pasar, que no tome bioral, que no la tolere, o que alguna situación, lo que tenemos que hacer es tratamiento intramuscular. Acá les dejo las dosis, pero es básicamente 1000 microgramos por día la primera semana, después 1000 microgramos semanal por 4 semanas, y si mejoran los síntomas, continuar por 3 meses. Lo importante es hacerle un control cada 6 meses, ¿sí? Hasta que no esté en los valores normales, bueno, le hacemos control cada 6 meses y después anual. No se dando venosa porque o sea, casi todo lo que se indica se va por orina, así que no sirve, y además hay trabajos donde mostraron reacción anafiláctica, así que no se indica viendo venosa. Ahora, si no tiene síntomas o si tiene valores menores a los que dijimos, pero mayores a 200, que no es severo, ¿sí? Lo que hacemos es le damos vía oral. Esta es la dosis que se recomienda, de 1000 a 2000 microgramos día. No hay trabajos que muestran seguridad con megadosis diarias, así que no indiquemos megadosis diarias. ¿Sí? Si le vamos a dar megadosis, que son de 5000 microgramos por día, se la tenemos que dar dividido, podemos darle 3 veces por semana, por ejemplo, pero no megadosis diarias. Y después tenemos las dosis intramuscular, que esto obviamente en vez de diarias va a ser semanal, ¿sí? 1000 microgramos semanales por 4 semanas, seguido por la cianocobalamina por mes, ¿sí? Le hacemos el control las 4 a 8 semanas, luego en 6 meses y luego anual. Esto igual después lo van a tener como para revisarlo, porque capaz que es mucha información. Menos de 200, o sea que ya es severo, ¿sí? Le hacemos igual tratamiento que vimos recién, pero la dosis de carga va a ser por 2 a 3 meses, no por 4 semanas. Y luego le hacemos un mantenimiento. El mantenimiento es de 2000 a 3500 microgramos por semana. Fíjense que, a ver, decimos mantenimiento de 2000 a 3500. Un paciente que viene con una B12 normal, o sea, le medimos, o sea, consulta sigue una alimentación vegetariana, consulta, le hacemos un laboratorio, le viene B12 en rangos normales. ¿Qué hacemos? Le decimos, no estás bien, anda. Bueno, no, le tenemos que dar una dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a que se le agoten las reservas, porque sabemos que el aporte es cero, porque no va a comer alimentos animales. Entonces, mientras siga con su alimentación basada en plantas o vegetariana, tiene que recibir esta dosis de mantenimiento de 2000 a 3500 microgramos por semana. Ahora, ¿qué pasa con las megadosis? Dijimos que las megadosis de B12 tienen 5000 microgramos. Bueno, no pasa nada, le podemos dar una megadosis semanal, nos pasamos un poco, pero no pasa nada. Lo que no se tiene que dar es megadosis diarias. ¿Está bien?
Bueno, espero que haya quedado claro, si no me preguntan después. Bien, en la siguiente, ¿cuál elegir, no? Medio repetitivo, pero bueno, sí, hay un montón de opciones. La Tambimil lo que tiene es que no tiene lactosa, entonces quizás algunos pueden preferirla porque, bueno, es vegana. Hay otras, quiero aclarar esto, que estas que noté acá son medicamentos. Después hay otros que son suplementos, está la Vega One, hay otros que son suplementos que, bueno, hay que ver, porque obviamente como es suplemento no sabemos bien si digamos, tenemos que creerle al que no están regulados. Entonces, lo ideal es, si tiene valores muy bajos, lo ideal es indicarle un medicamento. Entonces, la Tambimil, la Vago B1, B6, B12, son todas, la Tambimil también es B1, B6, B12, o sea, es complejo B entero. Recuerden que si tiene homocisteína alta, lo ideal es darle complejo B. ¿Por qué? Porque si nos acordamos previamente, la homocisteína puede aumentar tanto por déficit de B6 como, bueno, de fólico, pero lo ideal es darle complejo B si tiene homocisteína alta. Y después tenemos la SLB12, que es la sublingual. También del laboratorio de Domínguez hay una combinación de... Se escucha bien, ¿no? No sé si Caro, alguien estoy habla. en un simposio, después te llamo. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola. Sí, bien. Entonces, estaba en el laboratorio Domínguez, tenemos la sublingual y después hay una combinación de ácido fólico con B12. Hay muchas opciones. Yo les puse estas tres que son las que más usamos. Eh, lo que sí hay que saber es que el complejo B, las megadosis pueden causar acné. Eh, entonces, bueno, lo primero que hay que saber es si fue la dosis o no. Obviamente, si el paciente no tenía acné y a las semanas, en general es a la semana, 2 semanas, empieza con los síntomas. Lo que hace la B12 es modula la microbiota de la piel, entonces puede generar acné. En estos casos lo que hacemos es bajar la dosis, ¿sí? Las megadosis quizás las evitamos, y de preferencia se usa la cianocobalamina. Entonces, bueno, la cianocobalamina, la SLB12, por ejemplo, tiene cianocobalamina en dosis de 1000 microgramos y da menos síntomas, digamos, cutáneos. Bien, después el siguiente nutriente, tenemos la vitamina D. Estos son los requerimientos. Igual el principal aporte va a ser el sol, más allá de que los alimentos de origen animal también tienen un aporte, sí, huevos, sabemos, pescados los alimentos grasos tienen aporte. Pero bueno, principalmente el sol, siempre hay que evaluarla. Solamente la suplementamos cuando hay déficit, y la que vamos a usar es la D2, que es la que es vegana, ¿no? La D3 la tratamos de evitar. Si se puede, usamos la D2. Estas son las dosis recomendadas según el valor de vitamina D en sangre, ¿sí? A ver, hay distintas opciones. Lo que más se usa en la práctica son las megadosis mensuales, como les puse ahí abajo, de 100.000 unidades mensual por 3 meses, y después cada 3 meses. Esto es como lo más común. Hay veces que con estas megadosis no se llega a recuperar, entonces en estos casos uno usaría dosis diarias, que son las opciones que les puse ahí arriba. Entonces, bueno, eso. Primero megadosis y después pasaríamos en el caso de no respondedores a dosis diarias, o bueno, depende, esto es como cada médico lo decide. Después tenemos el omega 3 en la siguiente diapositiva, que, bueno, los requerimientos de ALA, que es lo que va a comer el paciente, porque, bueno, DHA y EPA son de origen, ¿no?, de pescados, digamos. Pueden ser de algas, pero no se recomienda. Entonces, 1.4, 1.3 gramos día es el requerimiento. Lo importante es esta relación omega 6, omega 3, que debe ser entre 3.1 o 4.1, depende quién, digamos, lo recomiende. Entonces, a veces lo que se recomienda es no exceder, ¿no?, de omega 6, usar aceites quizás, no usar tanto maíz, girasol, sino más oliva, por ejemplo. Entonces bajamos un poco el aporte de omega 6 y aumentamos el aporte de omega 3 con lo que vamos a ver ahora, con ALA. Y después tenemos la conversión, que, a ver, puede ser del 1%, pero, o sea, los trabajos muestran que es del 1%, pero últimamente lo que se está viendo es que hay una modulación, que es lo que les puse ahí abajo, que la última evidencia genera la conversión de ALA en DHA por el hígado,
lo que dice es que si se proporciona la ingesta suficiente de ALA, va a generar DHA en dosis suficientes. Entonces, es esta plasticidad hepática que según la dieta del paciente, ¿sí? Si no tiene ningún aporte de DHA, el hígado tiene como esta plasticidad de modular o de aumentar, ¿sí? La conversión de ALA a DHA en dosis suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir ALA? En la siguiente vemos que para cubrir esos miligramos por día, ¿sí? Para cubrir los requerimientos, necesitamos una cucharada. Esto es fundamental molerlas, ¿sí? Las semillas, si no se muelen, obviamente no sirven porque el aceite está adentro. Así que chía molida, lino molido, puede ser una cucharada de ambos. Puede ser una cucharadita tipo té del aceite de lino de chía que se puede tomar directamente. Si lo uso, ¿se puede usar en crudo? Sí, se puede usar en crudo. Lo que pasa es que si lo uso en ensalada, el aceite medio que se pierde a veces en el plato, entonces lo ideal es tomarlo, digamos, como un remedio. Y después una cucharada sopera puede ser también aceite de canola, que tiene también aporte, o 3 nueces, 15 gramos, que son el que cubre el aporte. Cualquiera de estas opciones. Y el DHA en la siguiente, solamente se recomienda suplementar en caso de embarazo, que es aceite de microalgas. No se recomienda suplementar, digamos, en población no embarazada. En la siguiente, vamos a hablar del zinc, los requerimientos de 8 miligramos, máximo 40, ¿sí? Miligramos, ojo porque, o sea, más de 40 va a generar toxicidad, entonces, ojo con los suplementos, porque a veces los consultantes o pacientes, bueno, alguien les recomendó dosis de zinc o que tienen que suplementarse y bueno, y se terminan intoxicando, así que ojo con eso. La biodisponibilidad de zinc está sobre todo condicionada por los fitatos, ¿no? Los malditos fitatos que están en las legumbres, en los cereales, ya sabemos. El alcohol también va a condicionar esta biodisponibilidad y la reacción de Maillard, una tostada, un pan tostado, va a empeorar, digamos, la biodisponibilidad de ese zinc. ¿Podemos pedir en el laboratorio, podemos pedir zinc? Sí, pero es verdad que el zinc intraeritrocitario es el que tiene mejor correlación con los depósitos, que obviamente es el que no se mide, pero igual podemos medirlo. Y algo que puede servir es los niveles de FAL, de fosfatas alcalinas, una enzima que necesita de zinc, o sea, depende del zinc, básicamente es su cofactor, entonces es muy raro que los pacientes vegetarianos tengan un déficit tan severo como para bajar los niveles de FAL. En general, esto sucede en pacientes que pierden, ¿no? Que tienen muchas pérdidas, que sé yo, ileostomías o vómitos, diarreas. No es lo más común, pero sepan que si tiene niveles bajos de fosfatas alcalinas puede ser y niveles bajos de zinc en sangre, bueno, esto puede tener correlación justamente con estos niveles de zinc. Y bueno, los déficits van a generar mejoría del sistema inmune, dermatitis, va a alterar la cicatrización de las heridas, va a generar caída del cabello, puede alterar el gusto, el olfato y puede empeorar enfermedades neurológicas. Las fuentes en la siguiente, acá les dejo, digamos, de menor a mayor los aportes. Fíjense la levadura nutricional, el aporte que tiene, así que sigue siendo un buen enriquecedor en general. Las semillas de zapallo también tienen un muy buen aporte de zinc. Esas, como son grandes, se pueden comer enteras, no hace falta triturarlas. Y bueno, acá igual les dejo otras opciones. ¿Cómo hacemos para mejorar la biodisponibilidad? Como siempre, ¿no? Como hacemos para bajar la cantidad de fitatos, tenemos que remojar, cocinar, podemos germinar y fermentar. Evitar la reacción de Maillard y si sumamos alimentos con aporte de zinc con alimentos con aporte proteico, se facilita, es como un facilitador de la absorción del zinc. Así que eso también es una opción. El siguiente nutriente, el selenio. Acá les dejo el IDR y los valores en plasma ideales, se puede medir también. Con las nueces del Pará, o las nueces de Brasil, con 2 unidades, que son las máximas porque también puede generar toxicidad dosis a más altas. Con 2 unidades ya cubrimos el IDR, así que es una buena opción. Las semillas de zapallo también tienen un buen aporte. Y los granos enteros, les puse la quinoa, pero en realidad cualquier cereal entero va a tener un buen aporte. Estas son las funciones: antioxidante, inmunidad y también súper importante el selenio para la salud tiroidea. Así que, aunque sea una vez, yo recomiendo una vez
por año medirlo, igual que el zinc. Entonces, como resumen de la biodisponibilidad que hablamos en general, ¿no? Sabemos que los cereales integrales, las legumbres, las semillas y los frutos secos van a tener antinutrientes, y para mejorar la biodisponibilidad de todos estos nutrientes esenciales, tanto las proteínas como el hierro, el calcio, el zinc, todo lo que vimos, necesitamos un remojo mínimo de 12 horas, sabemos que para las legumbres lo ideal es 24, cocinar, procesar, moler, triturar, y también se puede sumar la germinación y la fermentación. Pero eso quizás es un paso más. Si el consultante o el paciente recién arranca, ya con estos primeros pasos es fundamental para mejorar la biodisponibilidad de todos los nutrientes que estuvimos viendo. En laboratorio vamos a pedir un hemograma completo. Está bueno pedir un erito y una PCR porque a veces, por ejemplo, la ferritina, como es un reactante de fase aguda, si tenemos una inflamación de bajo grado o el paciente cursó con una infección viral o algo, alguna razón que le generó inflamación, a veces tener una PCR alta y una ferritina alta nos habla de justamente esto, un proceso inflamatorio, y quizás esa ferritina no es tan real, entonces está bueno repetirlo por lo menos a los 3 meses o repetir una ferritina en el corto tiempo. Porque claramente la ferritina es el principal, digamos, lo principal para saber cómo están los depósitos de hierro, ¿no? Así que ferritina, transferrina, saturación de transferrina, esto también va a ayudar. Si tiene una saturación menor a 20 y una ferritina alta, bueno, también, ¿no? Uno pensaría quizás en repetirlo, por esto mismo que dije. Vitamina B12 siempre acompañado de homocisteína, por lo que hablamos. A veces, si puede tener una B12 normal, con una homocisteína alta tengo que suplementar igual, porque sabemos que la principal causa de homocisteína alta es déficit de complejo B. Así que, más allá del valor de B12, siempre pedir una homocisteína. Y algo importante es, si el paciente viene a la consulta, recién empezó con su alimentación, pasa en plantas, o viene hace años pero nadie le suplementó vitamina B12, yo le voy a hacer un laboratorio y le voy a explicar que cuando se haga el laboratorio, ese mismo día arranque con la B12. No espero al resultado, porque capaz lo pierdo, capaz que nunca se lo pudo hacer. Entonces, lo más importante es hacer la receta para que empiece a tomar la B12, que es lo más importante. Bueno, se puede medir zinc, selenio y vitamina D como estuvimos viendo. Ahora hice como un apartado de pacientes internados, que me parece bastante como importante que saber que en los pacientes que se internan es una oportunidad para medir, como todo, ¿no? Una oportunidad para medir B12, hierro. Quizás el hierro, bueno, si está internado por alguna razón inflamatoria, el hierro va a venir medio, como dijimos, ¿no? La ferritina capaz no nos da fidedigna, pero la B12 sí, es una oportunidad también para suplementar B12. Si el paciente requiere colocación de sonda, una alimentación o suplementos nutricionales, bueno, acá en Argentina no están disponibles, pero sepan que existen. Por ejemplo, en Europa está nutrición soja, que está a base de plantas, y el Ensure, que es plant-based. Acá en Argentina, en realidad, el Ensure común, más allá, hay algunos que no tienen lactosa, pero igual todos son en base a proteínas del suero, así que obviamente no son veganas ni vegetarianas y usan el aceite. Hay muchos que usan aceites vegetales, pero algunos aceites usan DHA. Y en pacientes prequirúrgicos lo mismo, ¿no? Es una oportunidad para medir y suplementar. Y algo que nos pasa mucho, yo creo que lo más importante es evitar desnutrición, más allá de evitar carencias nutricionales, también queremos evitar desnutrición, es uno de nuestros objetivos en general. Y los pacientes prequirúrgicos a veces se van con una dieta prequirúrgica baja en residuos, y están una semana o 10 días comiendo arroz blanco, porque la dieta prequirúrgica es pescado, pollo y arroz. Entonces, bueno, proteínas vegetales, acá les dejo algunas opciones, como el tofu, el seitán, algún yogur de soja, son todas proteínas bajas en residuos. Ya con decirle tofu, ya al paciente le cambia la vida, porque le vamos a dar aporte proteico, hierro, calcio, así que eso. Y para finalizar, en la siguiente, es importante que la atención médica sea inclusiva y adaptada a las necesidades y elecciones de los consultantes sin juzgar. Es clave realizar las intervenciones nutricionales oportunas, precoces, para evitar las carencias que estuvimos viendo. No olvidar solicitar y suplementar B12, esto es lo más importante.
Y bueno, y trabajar de manera multidisciplinaria siempre mejora las tasas de éxito en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y estoy para las preguntas. Bueno, Espero que se haya Melody, entendido, que no haya hablado muy súper rápido. claro, completo, gracias. Y fue buenísima realmente tu disertación. Hay algunas preguntitas. Dale, Una, por ejemplo, si el paciente está recibiendo B12 y le sí, vamos a hacer un laboratorio, ¿no? sí, ¿Cuánto tiempo antes tenemos que suspender la B12 que le perfecto, estamos dando como suplemento? perfecto. Esta pregunta es clave, es muy importante. Por lo menos una semana. Lo ideal una semana, 7 días, porque sí, si no nos va a dar, no va a servir. Así que sí, 7 días. Perfecto. Y tenía una pregunta o algo que aportar, que muchas veces el inicio de una dieta vegetariana o vegana puede ser un inicio de una restricción en un paciente con un trastorno alimentario, ¿no? ¿Cómo llegar a darnos cuenta? A lo mejor si suma otras restricciones, si vemos que no es una forma de cambio de vida o de una forma de vida, ¿no? El vegetarianismo. Qué sé yo, un paciente que empiezan suspendiendo las carnes y después los huevos y después el gluten y después Totalmente. sigue haciendo restricciones y sumamos a lo mejor una alteración en el peso, estar alertas que puede estar no siendo una elección, sino una forma de restricción. Totalmente. Yo ahí me parece importante preguntarle quizás a los pacientes por qué deciden seguir este tipo de alimentación. Eh, Porque bueno, cuando es lo que decís, cuando no queda claro o cuando empiezan, uno también puede preguntar, ¿no? Bueno, pero ¿comés palta, comés aceites? Como uno va viendo las restricciones, pero me parece fundamental esto, preguntar y ahí vamos como a orientarnos y la verdad que sí, es una restricción socialmente aceptada en realidad. Entonces es fundamental tenerlo presente, sobre todo en población más de riesgo, en adolescentes, ¿no? Así que sí. Bueno, Y todas, quizás también, bueno, dale. no, iba a decir, en los momentos críticos, digo, en pacientes quizás que están cursando, no sé, una desnutrición muy severa o que están en riesgo nutricional, bueno, ahí la verdad que la flexibilidad cognitiva es nula, entonces ahí, tras que no hay alimentaciones enterales veganas, bueno, en ese momento no es, digamos, no es el momento para decidir seguir o no una alimentación. Después se verá, cuando ya el paciente salió del riesgo y todo, bueno, vemos cómo podemos orientarlo, ¿no? No sé si hay Solo alguna otra hay pregunta. en el chat A ver, felicitación. Alguien eh, pregunta sobre el factor intrínseco de la absorción de la B12. absorción. A ver, el trabajo donde dice no necesita factor intrínseco. No, a ver, es cierto, lo que sí necesita es la acidez gástrica. Es lo que es verdad, no, el factor intrínseco sí lo necesita. Lo que no necesita es transporte pasivo por el intestino. Que es un Es porcentaje transporte muy chiquitito de la absorción que sin exactamente, claro, sí, tal cual, tal cual. teoría, No, de hecho, algo que sí quiero decir es que, por ejemplo, las anemias perniciosas por déficit de factor intrínseco o en celiaquías no tratadas, o por ejemplo, celiaquías que recién se hace el diagnóstico, ¿no? Que el paciente viene con mala absorción de mucho tiempo. Bueno, en esos casos la B12 se tiene que dar intramuscular importantísimo. hasta que en el caso de la celiaquía mejore, pero en el caso de la anemia perniciosa, que es por déficit de factor intrínseco, no, hay que en general darla sublingual como mantenimiento, pero de inicio sí endovenosa. No, eso está bien que lo aclaro. El Ah, pasivo es por el intestino. dice, ¿qué hacemos con un paciente vegano con gastropatía? Bueno, se usará Claro, intramuscular. bueno, es que sí, a ver, la sublingual es una muy buena opción. Entonces hay que ver, siempre depende de los valores. Si yo lo mido y tiene menos de 200, y tiene una gastropatía, y bueno, le voy a indicar de inicio endovenosa hasta normalizar los valores, y ahí puedo probar un mantenimiento sublingual. De hecho, en personas celíacas en general se usa sublingual por más
que esté con la dieta adecuada, como que siempre tratamos de priorizar sí, la absorción. Asegurar la absorción. Exactamente, sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. A ver si hay algo más. Creo que... ¿No? Bueno, estaríamos cerrando ya la charla. A ver, se podría emplear el rol de las algas El tema, marinas. sí, el tema de las algas es que pueden ser tóxicas, o sea, el aporte es muy relativo, hay algas que tienen mucho aporte, que nos puede ser tóxico, lo mismo que el selenio, o sea, el problema es ese, que como puede dar toxicidad y es no es el selenio, es el yodo, el limitante. Nos puede intoxicar con yodo, no sabemos bien la calidad de esa alga y lo más importante es la variabilidad, o sea, un pedacito de alga puede tener un montón de aporte de DHA, otro no, entonces sí o sí tiene que ser de laboratorio. El laboratorio saca con de las microalgas la dosis que necesita y arma la DHA a base de algas, pero no podemos confiar en un alga como aporte, digamos, no y no se recomienda, la verdad. Me preguntan, ¿qué pasa cuando hay valores muy altos de B12? Bueno, eso es un tema porque la B2 se ve, es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna enfermedad oncológica o que están enfermos severos, por ejemplo, en pacientes críticos, en internación prolongada. Entonces, no se sabe exactamente por qué, la verdad es que no se sabe, pero sí se ve valores altos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene dosis altas de B12 en sangre, que no sabemos en realidad si esa B12 es activa o no, y tiene una homocisteína alta? Bueno, descartando otras causas de homocisteína alta, por ejemplo, insuficiencia renal, que como obviamente insuficiencia renal no puede eliminarla por orina, la homocisteína aumenta. Si yo descarto otras causas, estoy avalado a probar aportándole B12, que esto puede ser controvertido, pero está, digamos, se usa, se ve. Entonces, si tengo homeostatina alta con B12 alta por una enfermedad oncológica, vieron que dijimos que la B12 justamente se usa en células de alta división y los tumores, bueno, son justamente células con alta división. Entonces, tasa de división celular. Entonces, bueno, estoy avalado a darlo y si mejora, bueno, le puedo dar una dosis de mantenimiento a pesar de que yo tengo valores altos de B12. Eh, pero bueno, esto es muy individualizado, no es que hay algo, es muy individualizado. Pero sí existe y está todavía en revisión, no se sabe bien por qué aumenta. Perdón, una pregunta. ¿Puede Sí, haber aumento al dosar vitamina B12, aumento por ingesta, por sobredosificación de sí, B12? totalmente, perdón. Esto es fundamental, ¿eh? Sí, totalmente. Y otra Totalmente. A ver, no, de hecho es la principal causa. A ver, si cosa, yo viene un paciente con B12 de 1200, yo lo primero que tengo que preguntar es si no se inyectó, por ejemplo, porque el diclofenac con B12 viene con ah, B12. Así que lo primero, esto sí, descarto que no seas inyectado o que no esté suplementada. Eso desde ya. ujú, Descartando la suplementación, sí. Igual, a ver, no es que estoy diciendo que un paciente que viene con B12 de 1200 le tengo que buscar la enfermedad oncológica, no, esto no es mm, así. Pero sí se ve, es al revés. Sí se ve en pacientes con enfermedad oncológica o enfermos severos que tienen aumento de B12. Pero no es que, digo porque a veces sí, puede pasar sí. esto. Y a mí me dio 1800, me dio 800, ¿qué hago? Me busco el no. No, es al revés. Pero sí, lo que decís es clave. Y otra cosita, yo tenía entendido que las fórmulas farmacéuticas, o sea, por la composición química, Sí. no necesitaban del factor intrínseco para ser absorbidas. O sea, que si yo tengo una gastropatía, yo le podría dar igual teóricamente, si total no necesitan ese factor No, intrínseco. ¿Es así o no? no es así. O sea, lo que sí es así es que el transporte es pasivo, no necesita el transportador intestinal, pero Mm, necesita o sea, alguien que no tiene estómago, le tengo que dar B12 intramuscular. igual. No hay otra, la verdad es No esa. es real eso de que no No, necesitan. Mm. no. Se puede, a ver, de vuelta, se puede probar la sublingual, porque es la cianocobalamina sublingual, se puede.
pero lo que dije antes, yo lo que se prioriza es, si tiene B12 valores muy bajos, que está en riesgo, que puede dar síntomas neurológicos, todo lo que vimos, menos de 200 yo le voy a dar intramuscular hasta normalizar los valores. Y ahí puedo probar en mantenimiento, darle sublingual, ir controlando cada 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, pero, ya te digo, esto es muy... La mayoría de los trabajos dice que en pacientes gastroctomizados o con anemia perniciosa el tratamiento es intramuscular. No, ni siquiera, o sea, la sublingual la ponen como alternativa, pero siempre intramuscular como primera elección. Sí. Y te hago una pregunta que no tiene nada que ver por ahí justamente con el veganismo, pero viste que ahora hay tantos pacientes que están con cirugía bariátrica y la Bueno, absorción sí, de B12 es fundamentalmente duodeno, yeyuno. Y bueno, como el bypass evitaría esto, si yo le doy, por más que tenga buena acidez, yo le doy vitamina B por boca, tampoco se va a absorber. Tendría que ir directamente a intramuscular. eso estuve viendo algunos trabajos de cirugía bariátrica. Lo único que sí, o sea, deficiencias nutricionales, la más importante, o sea, obviamente siempre multivitamínicos tiene que tomar, y B12 hay que ver. Eso hay que ver, porque si bien recomiendan el aporte, no, la verdad es que recomiendan las dos cosas, no es que dicen solamente intramuscular. Te podría probar, depende, ¿viste? Porque ahí está la manga, el bypass, va a depender. Hay que ver cómo está la superficie de absorción de cada paciente. Me parece a mí lo más importante, creo, es dosarla, la B12, porque digo, a veces ni siquiera se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, cirugía bariátrica, yo esto lo iba a agregar en una diapo, pero me pareció como un montón. Eh, digamos, no venía al tema, pero está bueno ya que lo sacaste. Eh, Medirla si está severa, intramuscular, por esto mismo, porque puedo llegar a tener, y después ir viendo. Si puedo bioral, si puedo sublingual, bueno, voy a ver las opciones. Eh, pero en casos que yo tengo dudas de si ese estómago va a absorber, o sea, bueno, siempre voy a priorizar intramuscular como tratamiento de inicio, sí. Sí, sí. Te agradezco muchísimo, No, por brillante favor. exposición Gracias. Gracias. Muy claro, Bueno, sobre todo, claro y muy Bueno, completo. yo bueno, quiero dar el gracias. aviso final, pero antes te tengo que felicitar, Melody, porque es un tratado, digamos, no es una clase, ¿sí? Bueno, Directamente es un gracias. tratado. Yo quería agregar Gracias. algo que en la práctica, nosotros que seguimos pacientes bariátricos de hace muchos años, y uno de los principales problemas es que el paciente no cumple en el bariátrico, o sea, Tal cual. se olvidan porque no les operan la cabeza del bariátrico, o sea, y eso es un gran problema, son parte del problema. Entonces, son irregulares, pero hemos tenido en general más buenos resultados que malos resultados por vía oral. Entonces yo no me animaría a decir que con el bariátrico, digamos, pero hay gente que está en el subsuelo, la B12, ¿sí? Eso también, No, también hay gente, perdón, que en el bariátrico está sí. tomando metformina y la B12 baja. Bueno, perfecto, también la metformina, totalmente. Entonces, Sí, bueno, o sea, ahí es un universo de si podemos dar posibilidades. una charla de B12 y estamos una hora hablando, Sí, la verdad bueno, la verdad es que Esa sería buena. nos la metemos con próxima B12. hacemos B12, pero Bueno, ahí quería aclarar que la mala adherencia es una indicación puede ser una indicación de tratamiento intramuscular, y lo que está bueno para mí de eso es que a veces el paciente cumple justamente cuando el médico le dice venite una vez por mes que te aplico la B12, en vez de tomar todos los días una pastilla. Entonces, claro, digo, me parece que es son una buena cosas. opción tenerlo en cuenta eso, ¿no? O sea, es Sí. una indicación. La mala adherencia es una indicación de tratamiento intramuscular también. Así que, nada, tenerlo en cuenta. Bueno, voy a Bueno, tener que cerrar en honor a sí, la sí. hora, porque la idea es hacer algo así resumido. La verdad que esto no, imposible de resumir, excelente. Pero sí, el martes 12 de noviembre a 19:30, la doctora Jimena Gambarte, que es cardióloga del Hospital Alemán, va a hablar sobre impacto cardiovascular del síndrome metabólico, y espero que sea una charla así tan intensa como esta, porque vamos a preguntar de todo a la doctora Gambarte, porque hay que, justamente, como esta es una sociedad médica, tenemos que darnos con otros médicos, con otros especialistas, ¿de acuerdo? Porque la nutrición es más que una cara bonita, ¿sí? Más que acá de todas las que veo, es algo más Somos que todos muy eso, bonitas.
y la doctora Sarmiento dio la prueba de ello. Bueno, muchas gracias a todos Gracias. y que estén bien y que podamos comer cada uno con su estilo esta noche. ¿Sí? Hasta luego. Hasta ¿Sí? luego. Hasta luego. Chau, chau. Hasta Gracias. luego.